¿Qué tal, estimados amigos de YAP TV Radio? Estamos iniciando esta jornada del Día del Trabajador, 1 de mayo del 2023, y qué mejor que dialogar con el abogado Juan Vareles Cabrera. Él es dirigente de la CEDO CUT. Maestro, qué mejor que con usted, que conoce mucho de la historia, que hacer un balance de este día. ¿Cuánto ha ido cambiando los derechos de los trabajadores? ¿Cuánto han ido cambiando los derechos de los trabajadores a través de las últimas décadas? Bienvenido a YAP TV Radio. Gracias, Raulito. Un gusto esta entrevista, la primera de la mañana. Bueno, vamos a ir un poco desde la historia hasta nuestros días. Recordemos que esta conmemoración tiene que ver con la lucha de el comité de huelga que se organizó en Chicago en 1886, allá hace 137 años. Nosotros en el Ecuador, hace 127 años, 10 años después de la masacre de Chicago, los trabajadores ecuatorianos en Guayaquil iniciamos por primera vez la concentración y por la conmemoración de este día de lucha de los trabajadores del mundo. A partir de entonces, el 1 de mayo, se exigió que se lo institucionalice por el Estado ecuatoriano y se logró eso, por supuesto, a partir de la lucha del 15 de noviembre del año 22. Los trabajadores ecuatorianos hemos venido haciendo historia durante todo lo largo de los últimos años, las últimas décadas. Recordemos que el Frente Unitario de Trabajadores eh, acaba de cumplir 50 años de la conformación del mismo en plena dictadura, donde la lucha de los trabajadores era por la nacionalización del petróleo y por la vuelta a la democracia. Logramos el regreso a la democracia, los trabajadores, el pueblo, los jóvenes estudiantes, los maestros, pero desgraciadamente quienes se tomaron el poder lo llevaron a la situación de corrupción y desgobierno como los que estamos viviendo en los últimos años en el Ecuador. Abogado Juan Vareles, en su lectura, en su historia vivida como dirigente gremial, ¿cuál ha sido la etapa más dura que han tenido los trabajadores en la lucha por sus derechos? Bueno, nosotros hemos pasado por varias etapas, ¿no? Las etapas de dictadura, de persecución y de mucha angustia que fueron precisamente en los años 63 del siglo pasado y luego en las dictaduras del 70 de, que nos llevó a luchar contra los decretos antiobreros. A partir de entonces hemos tenido la vuelta a la democracia en el año 79 y de ahí para adelante hemos venido sufriendo una serie de golpes al movimiento sindical. Se reformó el Código del Trabajo para justamente impedir que los trabajadores nos organicemos al aumentar el número de 15 trabajadores que teníamos para la organización sindical a 30 en la época del doctor Rodrigo Borja. Luego vino el gobierno del señor Febres Cordero, quien en realidad lo que hizo fue justamente no permitir que la organización de los trabajadores pueda significar una posibilidad de mejoramiento de las condiciones de vida, pues nunca se quiso aceptar los planteamientos de la clase trabajadora y más bien hubo mucha represión, mucha, mucha situación, digamos, de conflictos entre el gobierno y la clase trabajadora. A partir de entonces se producen una serie de situaciones que se han generado para ir menoscabando los derechos de los trabajadores y así en los gobiernos de el señor Correa, por ejemplo,
lo tenemos casi en la memoria, que no es tan frágil para nosotros los trabajadores, y sí perdimos una serie de derechos como el derecho a la estabilidad en el sector de los trabajadores del sector público, el derecho de los trabajadores a las utilidades, el derecho de los trabajadores a la organización. Bueno, en sí hemos tenido dificultades que han sido producto de la agresión de los gobiernos, que de alguna u otra manera han venido menoscabando desde hace muchos años los derechos irrenunciables que tienen los trabajadores. Hoy, con el gobierno del señor Lazo, que es la prosecución del gobierno del señor Moreno, se nos pretende precisamente imponer una ley laboral que establezca una discriminación entre los viejos con el Código del Trabajo y los jóvenes con una ley sin protección de los derechos laborales que le corresponden a los nuevos trabajadores. Claro. Ahora, abogado Juan Vareles, antes de entrar en este tema de los detalles de los derechos laborales, quisiera profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con el gremio netamente de los trabajadores. Pasamos de los fusiles que usted hablaba, del encierro en una cárcel que se habló durante décadas en contra de quienes salían a protestar, pasamos a una división que se vio durante el correísmo. El Frente Unitario de Trabajadores en su trayectoria se vio menguado con la creación de una nueva central unitaria de trabajadores. Por ejemplo, la UNE tuvo también asimismo una red de educadores y así sucesivamente el divide para vencer, como decía Maquiavelo. Esto afectó en definitiva la búsqueda de los intereses generales. Miren, siempre han pretendido dividir a la clase trabajadora justamente para impedir que nos organicemos y de manera unitaria luchemos en contra de la opresión y explotación que hacen los gobiernos y las clases dominantes. Nosotros hemos vivido divisiones desde hace mucho tiempo. El gobierno de Correa creó una central de trabajadores que se la vinculó a su gobierno. Esta luego se vendió al gobierno de Moreno y hoy se encuentra al servicio del gobierno del señor Lazo. Ahora vemos también que se dice que hay una nueva organización. Los maestros también recibieron el golpe de su ilegalidad a la que han sido sometidos la Unión Nacional de Educadores, y le crearon una red de educadores también afines al gobierno de Correa, y luego fueron afines del gobierno de Moreno, y hoy se han dividido y unos están con Lazo y otros siguen con el correísmo. Eso lo que nos dice es cómo las clases dominantes le temen a la unidad de los pobres, de los trabajadores, de los maestros, de los jóvenes, de las mujeres y de los pueblos. Eso lo único que nos dice es la necesidad que tenemos nosotros de estar juntos, unidos, con las diferencias, con las discrepancias que podamos tener internas, pero con un solo objetivo: la unidad para vencer en las situaciones más complicadas que tiene el pueblo ecuatoriano en estos días, y que realmente son, digamos, aterradoras, porque tenemos más de 5 millones de jóvenes, hombres y mujeres, en la desocupación,
y sin posibilidad de ningún empleo. Hay un elevado número de los subocupados, ¿no? Que hoy hacen cualquier cosa para poder subsistir, incluso el paraempleo, lo cual es terriblemente grave que tengamos que muchos pobres que recurrir a esas actividades que no son de ninguna manera las mejores que pueda tener una sociedad, porque eso implica, eso implica que si no hay empleo desde el gobierno y desde los empresarios, si la delincuencia comienza a darle a los jóvenes, ¿no es cierto?, un empleo delincuencial para subsistir, entonces prácticamente estamos frente a un Estado que no responde a las más elementales necesidades del pueblo y en consecuencia estamos frente a un Estado fallido. Abogado Juan Vareles Cabrera, entrando en el tema de la seguridad social, para algunos el planteamiento es que deberían de haber mayores afiliados para que haya mayor cantidad de recursos para los jubilados. Sin embargo, para algunos funcionarios, el camino fácil es ampliar el tiempo de trabajo de las personas. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes como organización social, organización gremial en torno a este tema? ¿Cuál es el problema del IES? ¿Qué se debe hacer para ayudar a los afiliados? En primer lugar, tenemos que decir que el IES, a pesar de todas las atrocidades que ha recibido de parte de los últimos gobiernos, que lo han tomado como caja chica, a pesar de todo eso, el gobierno ha manifestado que el IES no está quebrado. Y nosotros le agregamos que el IES lo que está es mal administrado. Efectivamente, existe un problema de la de la baja afiliación o de la poca afiliación que hoy recibe al IES, y entonces la base que debería ser más grande, ¿no? Para que se pueda aplicar lo que se llama la seguridad social solidaria, se ha puesto en riesgo. Nosotros planteamos que mientras no haya empleo digno, empleo seguro, estable, empleo donde el trabajador pueda hacer un aporte, ¿no? Un aporte para sus prestaciones al IES. Mientras no haya un plan de empleo, no va a haber afiliaciones, mayor afiliación al IES. Por eso, viendo que la situación se va generalizando en el tema del subempleo, es decir, del empleo por eventos, del empleo, digamos, de ese empleo que lo realizan las familias para la subsistencia, pero que no tienen ninguna seguridad, que tienen que trabajar 7 días a la semana y 10 y hasta 12 horas diarias para poder ganar apenas entre 5 y 10 dólares diarios para poder subsistir nosotros y sin ninguna posibilidad de seguridad, porque los años van pasando y esa gente va teniendo problemas de salud y no tienen seguridad al final de sus días, y porque además existen hoy nuevos tipos de modalidades de trabajo que los jóvenes están optando por la vía de la tecnología, la digitalización, las telecomunicaciones, etcétera, y sabemos que existen ese tipo de actividades laborales, pero que no están protegidas. Debemos entrar a flexibilizar
el tipo de afiliación que tenemos que proponerle ahora a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Porque si no se crea ese empleo que antes existía con salarios básicos, con estabilidad y que el seguro lo mantenía hasta el fin de sus días, pues entonces habrá que establecer una modalidad en que los jóvenes puedan ingresar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con, eh, digamos, con aportes diferenciados, pero que tengan la protección, porque no es posible que tengamos 5 millones de trabajadores en el subempleo y que no tengan protección del Estado ni tampoco de la seguridad social. Por lo tanto, la idea tiene que ser ir manejando un sistema flexible de cotización del IES. ¿Para qué? Para que haya un mayor número de afiliaciones y también, por supuesto, que exista una atención a la población como debe ser, porque si el gobierno del señor Correa nos impuso que los trabajadores asumamos también la atención médica de la familia, pues también es justo que nosotros pensemos en que aquellos trabajadores que no tienen un empleo permanente, que están en el subempleo, también deban de ser de alguna manera atendidos por una institución a la que puedan ellos llegar con un aporte diferenciado. Esa es una salida. La otra salida pues tendría que ser el de mejorar el número digamos, de empleo de trabajadores que se afilian al IES. La otra situación es que existen una cantidad de trabajadores migrantes que están laborando tanto en los Estados Unidos como en Europa y que puedan ellos digamos, afiliarse al Seguro Social para que aporten a la institución que finalmente va a terminar atendiendo el problema de jubilación y de enfermedad cuando más lo necesiten en estado de vejez. Es decir, no olvidarnos de nuestros migrantes que son los que mandan las remesas al Ecuador y que no tienen, cuando vuelven, no tienen ningún amparo de seguridad en su salud y en su vejez. Así es, abogado Juan Varela. Me ha tocado ver casos de migrantes que, por ejemplo, quieren comprar una casa, un derecho al cual puede acudir cualquier asegurado dentro del país. Pero ellos estando fuera, es una misión totalmente imposible, cosa de locos. Teniendo la plata para poder pagar, se les dice no. Y si se les decía no en aquel entonces, hace unos años, se les ponía 1 millón de obstáculos. Hoy, ¿cuál es la consigna en este recorrido de los trabajadores por su día, abogado Juan Vareles Cabrera? Bien, la consigna central de nosotros como CEDOCUT es la defensa del IES 10. Es la defensa del patrimonio, del único patrimonio que tenemos los trabajadores ecuatorianos. Por eso le decimos que al gobierno del señor Lazo no te metas con el IES. ¿Por qué? Porque el IES es de los trabajadores y debe estar dirigido y administrado por trabajadores y, por supuesto, también auditado, supervisado por las comisiones de veeduría que deben existir para transparentar, ¿no? La administración de nuestros fondos, de nuestros recursos, porque el Estado acaba de ponerle 3.500 millones en papeles al Seguro Social. Y eso aumenta aún más la deuda que tiene de 24.000 millones. Por eso, por eso los trabajadores ecuatorianos creemos que tenemos que defender al IES como el patrimonio que tiene la clase trabajadora y el pueblo para poder subsistir en un futuro. Los bancos han quebrado, las financieras han quebrado, pero el IES sigue manteniendo, en crisis y todo, sigue manteniendo las prestaciones mínimas
que claro que las han deteriorado, pero las han deteriorado por la corrupción. Por eso nosotros queremos que exista una mejor administración para que fuera la corrupción se le dé al afiliado, tanto de la ciudad como del campo, se le dé la atención que corresponde para efectos del cumplimiento de sus postulados y de sus deberes como prestadores de la seguridad social. La consigna de ciertas organizaciones es fuera Lazo ya. Hay otras que también lo hacen contra la Asamblea Nacional. ¿Cuál será la postura de ustedes, la consigna, el grito de hoy? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos la consigna del empleo, de la salud, de la seguridad y la defensa del IES. Es decir, nosotros tenemos las consignas más importantes. ¿De qué vale nosotros, digamos, el tener como consigna la salida de un presidente de la República si nosotros ya hemos experimentado en 3 ocasiones que el pueblo ha sacado a los presidentes y no ha cambiado nada? Por eso nosotros decimos, fuera Lazo, fuera asambleístas corruptos, que se vayan todos. ¿Por qué? Porque todos han sido cómplices y coautores de la situación de inseguridad en la que vive el pueblo. ¿De qué le sirve a una madre de familia que no tiene para darles de comer a sus hijos que un presidente salga y venga otro a hacer lo mismo? ¿De qué le vale a un trabajador, a una persona que tiene que trabajar en las calles porque no hay empleo digno? Y entonces, si se va un presidente y le van a dar, el nuevo que viene le va a dar empleo, hay una propuesta de empleo detrás de esto. Cuál es la solución? Nosotros lo que decimos es que se aplique las normas constitucionales para terminar con esto. Si tiene que irse Lazo, si tiene que irse la Asamblea, deben irse todos porque han incumplido con los intereses que el pueblo les ha entregado, ¿no? Con el mandato que el pueblo les ha entregado y que en consecuencia no han cumplido, y ahí están sus bajas puntuaciones que tienen. Ninguno de los dos llega a 10 puntos, lo cual es realmente muy complicado porque estaremos en los próximos días en un sainete de juicio donde dice el pueblo, y el juicio me da de comer, y el juicio me da trabajo, y el juicio me da medicinas para curarme, el juicio me da seguridad en las calles. Para nosotros, lo más importante ahorita es luchar por la vida, por la seguridad, por el empleo, por la salud, por la educación, y que si tienen que irse, que se vayan todos. Abogado Juan Vareles, para concluir, ¿cuál es el recorrido que tendrán el día de hoy y qué organizaciones participarán de esta jornada? Bueno, nosotros saldremos desde nuestro local de la Sedocut, que está en Boyacá y 9 de octubre, en los bajos de la Sociedad Hijos del Trabajo, a las 8:30. Saldremos hasta el Parque Centenario, donde nos uniremos con las otras organizaciones de Sedocut y marcharemos hasta la Caja del Seguro, donde nos unimos con el Frente Unitario de Trabajadores para iniciar la marcha del 1 de mayo, que es tradicional por las principales avenidas de la ciudad de Guayaquil. Esa es nuestro recorrido y estaremos allí presentes para decirle al pueblo ecuatoriano que los trabajadores nos solidarizamos por la inseguridad, por la falta de empleo, por la falta de salud, por la falta de educación, y que nuestra consigna es: si el gobierno no cumple, el gobierno se cae, el gobierno tiene que irse, que se vayan todos los corruptos, sea del gobierno o sea de la asamblea. Muchas gracias a usted, abogado Juan Vareles Cabrera, por su importante comparecencia aquí en YAP TV Radio en este 1 de mayo
Día del Trabajador. Muchas gracias. Felicidades, maestro, por cierto, también en su día. Bien merecido el homenaje. Gracias. Gracias. Buenos días. Lab Medical, 25 años de experiencia en exámenes de laboratorio clínico. Lab Medical, profesionales de experiencia trabajando con equipos y reactivos de punta. Visítenos en Leonidas Plaza y Febres Cordero en Guayaquil o agende su cita al 0997-830129. Laboratorio Clínico Lab Medical. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador. Quiropráctico Eduardo Cabrera, especialista en dolor de espalda, migraña, estrés, rodillas en varo, corrección de postura, insomnio, dolor de cadera, dolor de hombros. Agende su cita a domicilio al 099-6849-957. Quiropráctico Eduardo Cabrera. No te pierdas el sabor típico de La Selvita. Estamos en Centro Comercial Las Terrazas, kilómetro 1.5 vía San Borondón.